¿Cómo estás? Estamos hablando por estos días sobre análisis cefalométricos. Hoy voy a tocar una medida que se llama eje facial. El eje facial es una medida de la cefalometría del doctor Ricketts. El eje facial se forma por la intersección del plano que trazo uniendo los puntos Bastion, Nation y PTM Nation y mido el ángulo posterior o izquierdo. Esta medida básicamente nos va a hablar sobre la dirección de crecimiento que tiene el mentón. Esta dirección de crecimiento realmente no varía con el transcurso de los años. Cuando yo tengo un cambio significativo de este tipo de crecimiento o dirección de crecimiento, se debe aducir a un plan de tratamiento que se ha hecho, porque, como digo, por lo general no varía durante el proceso de crecimiento. El valor de esta medida está dada por la posición de la mandíbula en su proceso craneofacial, como la forma de la mandíbula ante un ángulo goníaco cerrado o abierto. Vamos a ver entonces cómo se realiza esta medida de eje facial. Puntos necesarios para nuestro eje facial. Primero, Bastion. El Bastion se va a encontrar, tamaño está bien, color, dejemos el amarillo, a ver cómo se nos ve. Bastion se encuentra en el margen anterior del foramen magnum. Aquí tenemos nuestro Bastion. Nation, unión del frontal con los huesos propios de la nariz. Y Nation, que lo podemos manejar como una equidistante entre Pogonium y mentón en la sínfisis mandibular. Ahí tenemos nuestros puntos. Procedo ahora a trazar nuestros planos. Vamos a verificar tamaño, color de rojo, sí, nos queda bien. Vamos a nuestra pluma y vamos. Bastion, Nation, nuestro primer plano. Ahí lo tenemos. Vamos a trazar nuestro segundo plano. PTM, Nation, y ahí tenemos nuestros dos planos. Bueno, se forman dos ángulos entonces. Tenemos un ángulo posterior o izquierdo y un ángulo anterior o derecho. Para que todos hablemos el mismo idioma, y es como algo general de todos los autores, siempre voy a medir, ¿sí?, el ángulo posterior o el ángulo izquierdo. Lo normal en el eje facial es que este ángulo sea de 90 grados. Si este ángulo se me disminuye, voy a hablar de un tipo de crecimiento vertical. O sea que va a tener un eje facial abierto y se va a asociar a un patrón dólico-facial. Aquí voy a hablar de una apertura, ¿sí?, de la mordida que se caracteriza por un descenso de la mandíbula. Si este ángulo se me aumenta, entonces voy a hablar de un tipo de crecimiento horizontal y un eje facial cerrado, ¿sí? Voy a hablar entonces, ¿sí?, de un eje facial cerrado que se va a relacionar con un patrón braquifacial, ¿sí? Y ya no voy a hablar de apertura de la mordida, sino de cierre de la mordida, que se caracteriza también por un ascenso del mentón. Vamos a medir pues este paciente. Colocamos nuestro transportador, medimos, en este caso nos dio 10, 20, 30, 50, 80, 84 grados. Vamos a nuestro anexo. Lo normal es 90, nos dio 84, entonces tenemos un tipo de crecimiento vertical, o sea, un eje facial
abierto. Si nos hubiera dado mayor de 90 grados, tendríamos un tipo de crecimiento horizontal, un eje facial cerrado. Nos dio 84 grados, ¿sí? Que significa un tipo de crecimiento vertical, eje de facial abierto. Ricketts recomienda, porque esta medida pertenece a la cefalometría de Ricketts, ¿sí? Que podemos dar un margen de más o menos 3 grados para hablar de normalidad. Bueno, muy bien, espero haya sido de total claridad esta medida, como todas realmente, digo yo siempre, muy sencilla. Nos vemos en el siguiente taller, que estés bien.